Dios les bendiga en este día, desde aquí, desde los estudios de TVN, en la Ciudad de la Imagen, España. Queremos ser de bendición para ustedes. Tenemos buenas noticias, así que qué bueno que han encendido sus aparatos para escuchar la palabra de Dios, que es poderosa para transformar vidas. Hoy estaremos hablando de un tema, como hemos dicho, de buenas noticias. Vamos a estar hablando de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, y para ello hemos invitado a algunos pastores, que seguramente ustedes ya los conocen, pero ellos van a estar presentándose, y sus iglesias también. Pastor Elías, ¿se puede referir? Les saludo con la paz del Señor. Doy gracias primeramente a nuestro Padre Todopoderoso por esta nueva oportunidad, y a TVN, que nos da una vez más la oportunidad de estar compartiendo parte del mensaje de la palabra de Dios. Soy el pastor Elías Atalaya, pastoreo la iglesia Avivamiento Emanuel España, situado en la calle Álvarez Avellán, número 17, cerca del Metro Porto, aquí en Madrid. En esta tarde, pues, espero que todos nosotros podamos compartir algo que sea de mucho valor para ustedes y para el pueblo de Dios. Pastor. Amén, así va a ser. Pastor Carlos. Es un placer podernos dirigir esta tarde. Bendigo sus vidas, a todos los hermanos de la fe y aún a los amigos que han sintonizado TVN España. Soy el pastor Carlos Franco, estoy con mi esposa al frente de la iglesia Fe y Esperanza, ubicada en la calle Luis Gómez, número 18, en el sector de Oporto, aquí en la ciudad de Madrid. Es un placer poderles atender por allí. Si no tiene una iglesia donde congregarse, si está recién llegado a la ciudad o al país, pásese por allí los domingos a las 11 de la mañana, estamos ministrando la palabra, y esta tarde tenemos la oportunidad de dirigirnos a ustedes con la buena palabra, la mejor palabra, la buena noticia, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pastor Pablo. Muy buenas tardes, pastores, que Dios me lo bendiga a cada uno. La verdad que para mí es un placer estar nuevamente en esta audiencia para dirigirnos al pueblo que tanto necesita de la palabra de Dios. Soy pastor Pablo de la iglesia Manantial de Vida Center de la ciudad de Madrid. Estamos ubicados en la avenida Rafael Ibarra número 42, esquina Marina Vega. Es un placer de verlos nuevamente. Yo sé que estoy seguro que vamos a estar atrayendo una palabra de mucha bendición para ti y para toda tu familia. Dios me lo bendiga. Amén. Pastor Benjamín, buenas tardes. Buenas tardes, hermano. Gracias por estar en sintonía. Hoy hay un tiempo de bendición, de edificación para su vida. Mi nombre es Benjamín Cortés. Estamos pastoreando la iglesia cristiana, el Ministerio Internacional El Buen Samaritano. Estamos ubicados en calle Carlos Aureoles 42. Estamos llevando un tiempo de discipulado cada sábado de 7 a 9 de la noche, y los domingos también tenemos una celebración preciosa. Así que si usted quiere aprender por medio de un discipulado o cómo hacer grupos en casa, y estamos fundando grupos en casas en la ciudad de Madrid, en Granada y también en Valencia. Así es que hoy va a ser un tiempo de edificación, y no cambie su canal. Así es. Va a ser un tiempo hermoso donde vamos a conocer la palabra de Dios y algunos detalles que son de beneficio para nuestras vidas. Así que vamos a pedir al pastor Elías primero, ¿qué es la gracia según la Biblia? ¿Qué podemos decir que es la gracia según la Biblia, pastor? Según la Biblia, está en Romanos 6:24, dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva o gracia de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. He estado indagando también, ¿no? Dice, de acuerdo a la palabra gracia, viene del griego charis, que quiere decir favor, don, regalo, dádiva. Pero según las concordancias del diccionario Strong, ¿no?, que viene de la voz griega, dice que gracia es la influencia divina sobre el corazón y su reflejo en la vida. Es decir, la salvación es por gracia, ¿no? Es algo que nosotros no lo hemos ganado ni por fe ni por obras, pero sin embargo, una vez que aquellas personas que hemos recibido a Cristo, que hemos confesado a Cristo como Señor y Salvador,
también tenemos que cuidar esa salvación. En Tito, el capítulo 2, versículo 11, dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. La gracia de Dios se manifiesta para darnos salvación, pero ese regalo que es la salvación a través del sacrificio de Cristo en la cruz, tenemos que cuidarlo. No es verdad como hay una corriente o una doctrina en Estados Unidos, una vez salvos, siempre salvos, que todo es permitido. Es decir, tú recibes a Cristo, eres hecho hijo de Dios y tu espíritu se convierte para ellos y luego, pero tu carne, como no ha sido convertida, pues puede seguir pecando, y eso no es verdad. Eso es ¿no? mentira. Tenemos que vivir pues respetando la voluntad de Dios, ¿no? Estamos bajo la gracia, ¿por qué? Porque no nos ha costado adquirir la salvación. Amén. Amén. Pastor Carlos. Muchas gracias, pastores. La gracia de Dios se dice tan pronto, ¿no? Pero hay muchos textos bíblicos que nos avalan, que nos dicen qué es la gracia. Para mí la gracia es Cristo mismo, es la persona de Jesús, es gracia. El motivo de su venida en la tierra es gracia. El que seamos salvos es gracia. El que Él se haya despojado de su gloria, de su magnificencia, de su honor en el cielo, donde estaba juntamente en esa naturaleza tripartita del Padre y el Hijo y el Espíritu Santo de Dios, para venir a salvar a la humanidad perdida en los pecados, en la iniquidad de la carne, es gracia. El texto archiconocido de Efesios capítulo 2, donde dice que somos salvos por fe y esto es gracia. La gracia la obtenemos por la fe en esa persona maravillosa que no hemos visto ni hemos tocado, pero que la sentimos y que lo creemos y lo evidenciamos. Y recibimos la salvación por gracia, no por obras. Para mí la gracia también, según el libro, la carta del apóstol Pablo a los Efesios en el capítulo 1, en el versículo 3, cuando dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. La gracia es una riqueza inmerecida, es mucho más que ganarse el gordo de Navidad, que tanta pasión despierta aquí en España. La gracia es lo que nos conecta al Padre. La gracia es nuestra salvación. Cristo Jesús es la gracia, pastores. Amén. 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 Pastor Pablo. La gracia es un regalo de Dios, Sí, también. por cual el Señor nos ha regalado gratuitamente, que podemos clasificar, que es mucho de hablar de gracia, pero podemos traducir solamente en 4 palabras: amor, bondad, compasión, favor, misericordia. Es lo que podemos recibir a la gracia. Y nos habla, según la palabra de Dios, por la Biblia, nos dice Romanos 3:24, dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención, es en Jesús, y por lo cual que Cristo quiere decir que ha ganado esa gracia, nos ha regalado una vida eterna gratuitamente. Y por cual nos encomienda en su palabra mismo, y nos está diciendo en Tito 3:7, para que justificados por su gracia la esperanza de la vida eterna. Entonces, por cual nosotros tenemos que vivir según la gracia que Dios nos ha dado. Esa gracia es un regalo, don de Dios, porque nadie podemos, recibir de otra manera.
sino es un don de regalo de Dios. ¿Cómo nos regala el Señor? Todo el mundo sabe qué es la cruz, pero no sabe qué significado tiene la cruz. Por amor a ti, por amor a mí, Dios murió por ti. Es el mejor regalo que Dios pudo hacer por ti y por mí. Mucha gente dice, hay veces cuando va a la iglesia o cuando algo hace para la iglesia, no, yo ya he hecho para la iglesia algo, yo voy a ser salvo. No, porque dice que, gracias pastor por antecederme, según digamos el Romanos, dice, nosotros fuimos hechos por su gracia mediante la redención en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué significa eso, mis queridos amigos, amigas? Quizás tú quieres ser a lo mejor un sano. Yo sé que a lo mejor estás en hospital, en la cama. Para ser sano, hay muchos médicos que tienen que cobrarte dinero. Ya de antes creo que le dije que por gracia del Señor, mi esposa fue sanada de un cáncer. Y por cual yo sirvo a Dios por esa gracia. No se olviden anterior de un testimonio que yo estaba 20 horas muerto. Dios por gracia me devolvió la vida. Entonces por cual yo agradezco y nosotros tenemos que ser bondadosos con Él. Si Él habla de bondad y nosotros tenemos que responder a ese amor que Dios nos ha dado. Es gratuitamente. ¿Cuánto más nosotros tenemos? Hay muchas veces un ser humano cuando para una operación nomás le cuesta 3.000 euros la operación. Pero ¿qué es lo que hace el ser humano? Tiene que vender a lo mejor el último reloj que tenía de oro. Pero el Señor no quiere eso, solamente quiere un regalo que es tu corazón y que lo vas a entregar gratuitamente. Dije, Señor, te lo entrego en mi corazón. Si tú quisieras que yo sea sano, estoy seguro vas a ser sano. Y tu fe es el que te va a hacer ser sano. Y si tú estás pasando cosas semejantes, hay muchos tantos problemas que hay, pero regale tu corazón al Señor, como Dios regaló su sangre por ti. Y nosotros no somos capaces, por ejemplo, hay muchas veces, la Cruz Roja va pidiendo sangre por la calle, a veces no somos capaces de donar. Pero el Señor no quiere que tú te saques esa sangre que tienes, sino tu corazón que le entregues gratuitamente. Amén. Pastor Benjamín. Gloria al Señor. La vez pasada estaba viendo yo algo acerca de la gracia y le preguntaba a un misionero que había discipulado a un indio y le dijo, ¿tú le podrías explicar a la iglesia qué es la gracia para ti? O sea, en tus palabras. Y él no tenía palabras bíblicas y entonces él vino y tomó hojas secas, y tomó un gusano y lo puso en medio y le prendió fuego. Entonces todo empezó a arder, ¿verdad? Cuando ya estaba ardiendo y ya iba llegando el gusanito empezó a moverse, a sentir calor. Entonces él vino, dice, lo sacó y como tenía pocas palabras en español, dice yo gusanos, ¿verdad? Entonces a veces creemos que como esta persona, que Dios solamente nos ha sacado del fuego, de la muerte, de la enfermedad, del dolor. Pero viendo Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. O sea que es un regalo divino dado a los hombres por tener fe y paz en el corazón del hombre. La fe es un regalo de Dios por la paz de Dios, de Jesús en nuestro corazón. Él dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. O sea que esta gracia de Dios viene a nuestra vida por medio de la fe y la paz que tenemos en nuestro corazón. Y solo la puede dar Jesús. Esta gracia solo Jesús la puede dar. Amén. Dice también en Hebreos, capítulo 4, verso 16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia. Amén. Y hallar gracia para el oportuno socorro. Vemos que no podemos comprar la salvación, no podemos comprar nada de lo que Dios tiene si no es por un regalo de Dios. Hallar gracia a los ojos de Dios es que hemos llamado la atención de Dios
y hemos recibido ese regalo a través de Jesús, el único que pagó el gran precio, el único que murió por nuestros pecados. Todos somos pecadores y todos hemos estado destituidos de la gloria de Dios. Digo porque hemos aceptado esa gracia. Digo hemos, porque lo hemos aceptado. Pero no hay dinero en la tierra, no hay nada que se pueda dar para poder adquirir ese regalo, si no es porque Dios nos lo da a través de su Hijo Jesucristo. Cristo murió por nuestros pecados. La gracia es poder para llevar una pesada carga. Dice en 1 Corintios 15:10, antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo, dice Pablo. También la gracia es poder para un ministerio poderoso. Dice en Gálatas 2:8, pues el que actuó el Espíritu en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y cuando Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo. En Gálatas 2:8. Que dice que es la gracia la que nos va a sostener en nuestro ministerio, en nuestras iglesias. No podemos realmente hacer nada sino recibir lo que Dios nos da. A través de su gracia recibimos dones, a través de su gracia y su favor inmerecido. Porque no podemos decir porque yo lo merezco, porque no podemos hacer nada para merecerlo. Lo que ocurre es que una vez que tenemos esa gracia, ese favor y esa salvación y ese ministerio que Dios nos da, pues entonces podemos hacer cosas, pero no lo recibimos por hacer las cosas. Entonces, la gracia es poder para hacer la voluntad de Dios también. Lo dice en Romanos 1:5. Y por quien recibimos la gracia para la obediencia. O sea que podemos ser obedientes por gracia. Es por la misericordia de Dios y el favor de Dios. Así que también la gracia es poder para vencer el pecado. Dice allí en Romanos 5:20, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Y no es un motivo para hacer y pecar deliberadamente. Una persona llegó hace mucho tiempo a nuestra iglesia y él decía que una vez salvo, pues ya era salvo. Podía volver a emborrachar, ser un borracho o ser un drogadicto o estar atado y vivir en la carne, no importaba, porque Cristo ya pagó por toda la humanidad. Y entonces como pagó Él, pues ya todos somos salvos, todos los seres humanos son salvos. Y eso es una mentira además del diablo. Es un engaño de Satanás para llevarse las almas al infierno, para meter almas al infierno. Pero solamente por el sacrificio, Cristo en la cruz del Calvario nos da, abre esa puerta para poder recibir ese regalo. Yo le puedo dar un regalo a mi hija, se lo presento el regalo, pero si ella no lo quiere, yo voy a respetar. Seguramente que lo querrá, y más cuando es como este regalo. ¿Sí, pastor? Sí, muchas gracias. Yo quisiera hacer énfasis en la palabra, el texto bíblico que tocó el pastor Benjamín Cortés, en consecuencia con lo que está diciendo el pastor Miguel. Y es que si bien es cierto, dice la Biblia, la sagrada palabra del Señor en el libro de Romanos capítulo 5, el resultado de la justificación, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Ciertamente el Señor Jesucristo pagó por los pecados de toda la humanidad. Dice la Biblia en Juan 3:16, el conocido como el corazón de Dios, el versículo corazón de Dios, el corazón de la Biblia. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es verdad que el mundo entero fuera salvo y serían salvos si el mundo entero, hablando del mundo, las personas, creyeran en el Señor Jesucristo. Esa es la gracia, que el mundo pecador, el mundo alejado de Dios, con un abismo impresionante que no podía el hombre acercarse a Dios, sino a través del sacrificio del mismo Dios al hacerse hombre y el sacrificio de Cristo al no negarse a subir a la cruz y dar su vida, entregar su vida en la cruz del Calvario.
Solamente por ese sacrificio se acercó el hombre en ese vacío, en ese abismo impresionante que lo separaba de Dios por causa del pecado. No, ese es el regalo de Dios, esa es la gracia, está ahí disponible. Y como al hombre no le cuesta nada, ciertamente, le costó todo a Dios, como es un regalo gratuito, juega con esa salvación, no la cuida, como decía el pastor Elías, la descuida, duda de la salvación o cree que no la necesita. Y esa es la gran responsabilidad del hombre. Esa es la gran responsabilidad de la humanidad delante de Dios. Y el hombre cree que va a vivir eternamente, y ciertamente el hombre, el alma, vive eternamente. O en la presencia de Dios para alabarlo y adorarlo, o en el infierno donde el fuego nunca se apaga y el gusano nunca muere. El alma es eterna, el espíritu es eterno. Pero el hombre cree equivocadamente que tiene todo el tiempo del mundo aquí en la tierra para hacer y deshacer, y juega con la salvación, y cuando se les predica o se les habla del amor de Dios o ven este tipo de mensajes se ríen, echan bromas y aún blasfeman contra el nombre del Señor. Y están jugando con la gracia. El favor de Dios es que te lo regala, como me lo regaló a mí sin merecerlo. Por eso lo amo, por eso predico de su palabra, por eso lo sigo, porque yo no lo merecía, nada merecía yo de parte de Dios, y me asombra su gracia, me asombra su amor, me asombra su infinita paciencia, no solamente conmigo, sino con mi esposa, con mis hijos, con mi familia y con tantas personas que vemos y conocemos que han sido rescatadas del mismo horno de fuego, han sido rescatadas de las mismas fauces del enemigo, por la gracia. Pero la responsabilidad del ser humano es aceptarla, y esto es por fe, es creer. Y dice la Biblia en Hebreos 11:1 que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es una locura. También dice en Romanos que a Dios el Padre le plació salvar al mundo mediante la locura de la predicación del Evangelio. Tú que nos estás viendo esta tarde, si no eres salvo, tienes una gran responsabilidad para contigo, porque Dios seguirá siendo Dios contigo y conmigo. Sin ti y sin mí, Dios seguirá siendo Dios. Pero tú y yo no seremos los mismos si recibimos por gracia, por regalo, por misericordia, por bondad, por generosidad, ese amor de Dios que es la salvación de nuestra alma. Como no entendemos, como no sabemos cómo es el infierno, entonces jugamos y aplazamos esa decisión tan trascendental que cambia la situación de la persona. Dice la Biblia, trasladados, arrebatados de las tinieblas a la luz admirable, del reino de las tinieblas, del reino de Satanás, amén, de la potestad de Satanás, amén, así es, a la cobertura, a la potestad, al amor, a la gracia, a la dependencia de nuestro amado y buen Padre, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Hay muchas personas hoy en día depresivas, con depresión, aún esquizofrenia también que tiene que ver, y aún las personas se suicidan. Hoy veía el índice de suicidios, o ayer en el telediario, y dicen que aumentó el índice de suicidios. Y como bien hemos leído en Hebreos capítulo 4, verso 16, dice: acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar gracia, misericordia y oportuno socorro. Y decir a la audiencia, a las personas que nos están oyendo, que quizá pusieron la televisión por primera vez, que sepan que hay un trono de la gracia, hay un trono a favor de ellos, que no es con sus fuerzas, que no es con fuerza humana ni con obras, para que nadie se gloríe, dice la Escritura, sino que la gloria se la lleve aquel que pagó en la cruz del Calvario hasta la última gota de su sangre. Entonces hay un trono que usted puede acercarse a él y pedir socorro, como bien dice, para pedir socorro, misericordia y oportuno socorro. Y hay una oportunidad para usted allí donde está, y se puede acercar al trono de Dios como todos nosotros nos hemos acercado en nuestra vida, en algún momento de nuestra vida, y nos seguimos acercando cada día para poder estar aquí transmitiéndole la verdad. Usted conocerá la verdad, dice la Escritura, y la verdad le hará libre. Ahí el diablo lo que quiere es destruir. Él ha venido a robar, a matar y a destruir. Y lo triste y doloroso es que en muchas ocasiones con personas lo consiguen. Cada vez vemos más noticias malas. Pero hay una noticia buena, que el trono de la gracia está a su favor, que no es una religión, que no es solamente una creencia de creer en Dios porque hay que creer en algo, sino que es una realidad.
Es una verdad absoluta, no es relativa, es una verdad absoluta. La Escritura dice, clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas ocultas que ojo no vio, ni oído yo, ni subió en el corazón del hombre. Y son muchas veces las cosas ocultas que hay en nuestra vida. Cada uno de nosotros tenemos un historial y cada uno de nosotros hemos vivido experiencias y frustraciones en la vida que nos dejaron marcados, pero que si venimos al Señor podemos ser sanos, podemos ser libres para continuar hacia adelante, aunque hayamos perdido muchas veces seres queridos, ¿verdad? Familia, mujer, hijos y cosas materiales también. Podemos seguir adelante, porque el trono de la gracia está a su favor. Cristo está vivo, la tumba está vacía, la cruz también. Y por eso vamos a soltar otra pregunta. La pregunta dice que ¿podemos ganar el cielo por obras, Pastor Elías? En 2 Corintios capítulo 6, versículo 1 dice, no recibáis en vano la gracia de Dios. El sacrificio ya fue hecho. Amén. Cristo ya fue crucificado, ya resucitó, y por ello, como decía usted, pastor, tenemos acceso al trono celestial. En Juan 1:12 dice que a todos los que le reciben a Jesucristo como Señor y Salvador, les da potestad de ser hechos hijos de Dios. El reino de los cielos será heredado por los hijos de Dios, ¿no? Pero no por los hijos de Dios que no han cuidado la gracia de Dios, que no han cuidado su salvación. A todos nos ha sido dada la salvación. Es un regalo, hemos dicho ya desde el principio. Pero en Romanos capítulo 6, versículo 1 dice, ¿no? ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. En ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y en el versículo 15, en el versículo 8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Aquí pareciera que se contradijera, pero no se contradice, sino que nosotros tenemos que alejarnos del pecado. Una vez que hemos recibido a Cristo como Salvador, pues tenemos que alejarnos del pecado. No podemos seguir nosotros en el pecado, porque en parte podríamos decir que sí, una vez que tú has recibido la salvación, la gracia de la salvación, tienes que obrar, tienes que actuar cuidando tu salvación. Como en Judas capítulo 1, versículo 4, dicen, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, o sea, para el infierno, ¿no? Para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad para en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Llegó otra parte de la Biblia, dice, ¿no? Que si aún a los ángeles los ha guardado para castigo, mucho más será para nosotros. Amén. Los ángeles también son hijos de Dios, Él los creó. Nosotros, hechos hijos de Dios, pues si descuidamos nuestra salvación, que ha sido dado por gracia, porque a nadie le ha costado. A ninguno de nosotros nos han dicho, ¿quieres ser salvo? Te cuesta tanto, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que cuidar, poner por obra. Ya una vez que hemos sido salvados, que somos salvos, la salvación hay que cuidarla. ¿Y cómo se cuida la salvación? Andando en santidad, buscando la santidad. La santidad es un camino. No queremos decir, no decimos, no. Santos, como yo muchas veces digo, no, santos, vosotros todos los que están aquí congregados son santos, porque Cristo hemos sido santificados por medio de la sangre de Cristo, pero esa santidad hay que cuidarla. No podemos estar viviendo en el viejo hombre, tenemos que despojarnos del viejo hombre, porque una vez que hemos bajado a las aguas bautismales, hemos nacido, ahí murió el viejo hombre y nacemos nuevamente. Y a partir de ahí tenemos que caminar como hijos de luz, tenemos que andar en luz. No podemos anhelar las cosas del pasado, pero claro, hay una lucha entre el viejo hombre y el nuevo hombre que recién nace, entre alguien que tiene 30, 40 años contra un bebé que recién ha dado su primer grito de libertad además en que Cristo. Se pagan las consecuencias, claro. Porque siempre el favor de Dios está ahí, ¿no? Y aunque
somos pecadores, pero no tenemos que practicar el pecado. No, claro, y claro, de hecho que por todo y pecado... viviremos en la gracia, es por gracia que podemos sujetarnos a no pecar también. Exacto. Es por ese favor que nos apartamos del mundo. Su palabra dice, no, vosotros no sois del mundo, estáis en el mundo, pero no sois del mundo. Exacto. Y, Pero Jesús oró para que nos guardara del mal. exacto. ¿no? Y nosotros tenemos que orar también para guardarnos del Para mal. guardarnos- Porque y- esta carne quisiera vivir Como la antes. vida a su manera. Exacto. Pero el que vive su vida a su manera la perderá, ¿verdad? Claro, Entonces yo nosotros- creo que hacer la voluntad de Dios cada día es un favor y una gracia inmerecida, ¿no? Que podamos, por ejemplo, estar hoy aquí y transmitir a los televidentes un mensaje de salvación, que hay oportunidad para ellos, Claro, que como- todavía el trono de Dios está a se ha favor cortado. de gente pecadora. Porque lo bueno del caso es que a mí me gusta eso, ¿no? Que Jesús estaba con los pecadores, Exacto, perdón. pero para que vengan Le al dieron un arrepentimiento. título a Jesús, amigo de pecadores y publicanos. Claro, entonces- ya quisiéramos ese título, ¿verdad? Parece que es claro, parece que se contradice, pero es que No. los pecadores somos llamados al arrepentimiento. Exacto. Para poder entrar en ese favor inmerecido y en esa gracia para poder ser transformados en nuevas criaturas, ¿no? El En ese médico va- proceso, porque es un proceso también. El médico va a los enfermos. Claro, ¿No? ciertamente algunos dirán, bueno, pues yo he caído, porque el otro día un joven, sus padres estaban muy preocupados porque el chico había leído lo de que la blasfemia del Espíritu Santo, pues está uno ahí a punto de ser condenado. Y entonces él pues había hablado algo, no sabemos qué, pero él estaba preocupado, ¿no? De que se va a perder. Hoy me voy a morir. Él decía, yo me voy a morir hoy. Pero la Escritura dice que la suma de su palabra es la verdad, ¿no? Exacto. Y que todavía, no sé lo que diría él o lo que dejaría de decir, pero la gracia del Señor está a su favor, porque David, Dios lo podía haber mandado al infierno, pero se arrepintió y lo perdonó. Entonces, decir a la gente que hay oportunidad, y ha podido ser la persona más pecadora de esta tierra, Sí. ¿verdad? Como nosotros fuimos Nadie sabe cómo en hemos nuestro sido, tiempo. ¿no? Quizás hemos sido Para peor vergüenza lo que decimos, los amigos claro. o hermanos que nos están viendo a través de la televisión, pero así como Dios nos tendió la mano y hubo una oportunidad para nosotros, también una oportunidad para ti, amigo, hermano, que nos ves a través de la televisión. Y valorar el regalo, Hay que valorarlo. Dice, 7 veces cae el justo, como una joya, ¿no? 8 veces lo levanta su Señor, ¿no? Amén. Y además, para los cristianos, debe ser un accidente el pecar. No debe ser un acto continuo o deliberado. Te contristas cuando Exacto. pecas. Porque Te el Espíritu contristas Santo- porque el Espíritu Santo te contrista, pero tienes que rectificar. Hay David, algo que debemos de entender también, pastor, y es de que podemos tergiversar también, porque la pregunta es cómo podemos ganar, si podemos ganar el cielo por las obras. Recuerda en Marcos 10, 17, el joven rico, Jesús se acerca a él y Jesús le dice que si ha practicado todos los mandamientos, y él le dice, todos los he cumplido, amarás a tu padre, a tu madre, y todos los había cumplido el hombre. Entonces le dice, trae todas tus posesiones y dáselo a los pobres. Y entonces el hombre dijo, esto es muy difícil. claro, Pero también hay personas que debido a esto, hay personas que, un amigo se me acercó y me dijo, mire, Pastor Benjamín, mi padre, antes de morir, dio a la iglesia una cantidad. Tenía fincas y dio el 70% de toda su riqueza, se lo dio a la iglesia. Entonces es muy importante esto, que podamos entender lo que dice 1 Juan 3:8. Escuche lo que dice. Dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Entonces, hay una palabra aquí, y es la palabra práctica. La palabra práctica lo estamos poniendo en la obra. Nosotros, dice que el hombre que practica el pecado es del diablo. Entonces, ¿qué es práctica? La palabra práctica, estaba viendo la definición, y es una fábrica. Vive fabricando pecados en la mañana,
fabricando pecados en la noche, no descansa por estar con su mente tratando de fabricar. ¿Cómo enamoro a mi vecina? ¿Cómo robo? ¿Cómo hago esto? Vive planeando cómo ganarse la vida por medio del pecado, por medio de obras injustas. Y entonces al final de todo, todavía me dice, pero mire, pastor, yo le hablé acerca de esto. Y yo quiero que también usted entienda esto. Hay personas también que es que hay de todo. Yo desde que soy pequeño estoy compartiendo, desde los 16 años estoy predicando la palabra del Señor. Y una vez una persona me dijo, es que salen unas preguntas, pastor, pero si el hombre que murió en la cruz, el ladrón bueno, no hay ladrón bueno. ladrón bueno. ¿Verdad? El ladrón bueno, ese no hizo ninguna obra. Claro. Mire, para que una persona, para que Jesús le haya dicho esto, este hombre tenía temor de Dios. Y anteriormente debió haber practicado el bien. Que en algún momento este hombre pecó, él conocía el bien. ¿Y sabe qué? Reconoció a Jesús como su Señor y como su Salvador. Y Jesús le dijo, el hombre le dice, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Le reconoce que Él es el Rey. Jesús necesita que tú y yo le reconozcamos como su Rey y como su Señor. Y el Señor le dice que hoy, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces necesitamos centrarnos más. Es importante que usted sea edificado cada día con la palabra. ¿Para qué? Para que tengamos una práctica de la verdad, de la justicia divina de Dios. Amén. Y por eso son sus mandamientos. Entonces el joven rico lo sabía todo, pero no tenía una práctica, no tenía una fábrica de cosas buenas para presentar al Señor. Dice la Escritura que vamos a dar cuenta de todo lo bueno o lo malo que hayamos hecho acá en la tierra. Entonces no podemos ganar el cielo por obras. Concluimos que es un regalo. Que por mucho que usted vaya y camine de rodillas de aquí al pueblo que sea, no puede ganar el cielo, ni comprar el cielo, porque es un regalo. Pero evidentemente cuando entramos por esa puerta tenemos que guardar ese regalo porque se puede perder. Todos los regalos se pueden perder, ¿verdad? Y pastores, ¿qué es el tiempo de la gracia? Aquel que no haya... Pastor Carlos, por ejemplo. La Biblia habla del tiempo de la gracia, el tiempo de la ley y el tiempo de la gracia. ¿Qué podemos decir referente a esto? Ya, el tiempo de la ley y el tiempo de la gracia. Hay un texto, lo tenía por aquí, donde nos dice concretamente que la ley fue en el tiempo de Moisés, ¿no? Sí. Cuando se habla de ley en el Antiguo Testamento siempre nos refiere a la Biblia al tiempo de Moisés, cuando el Señor, cuando el Padre le transmitió y escribió con su propio dedo en las tablas las normas, los 613 mandamientos de la ley. Y cuando se habla de la gracia vino con el Señor Jesucristo. Él es la gracia personificada. Pero yo encuentro también gracia en el Antiguo Testamento, porque el hecho de que haya habido hombres y mujeres que hayan creído en Dios en el Antiguo Testamento, de alguna manera estaban evidenciando fe, y esto es gracia. La fe es un don de Dios. Que hayan habido quienes creían en Dios y quienes no creían en Dios, como hoy día, que hay quien cree en Dios y quien no cree en Dios, es gracia de Dios, es bondad de Dios. Encontramos gracia de Dios con Noé, que lo guardó del diluvio porque creyó en Dios. Su fe condenó al mundo antiguo. Después de tanto predicar y dar testimonio de obedecer a Dios para hacer el arca en el cual fue salvado él, su mujer y sus hijos, ese arca hoy día no va a haber diluvio, ni va a haber condenación, ni pérdida del mundo por diluvio, pero esa arca es el Señor Jesucristo, es el amor en Jesucristo, es la confianza en su palabra. Había gracia en el Antiguo Testamento. Con Lot hubo gracia cuando lo apartó y lo guardó de la destrucción de Sodoma y de Gomorra y lo ocultó en esa ciudad pequeña llamada Zoar. Hubo gracia con Abraham cuando tuvo fe, creyó en la palabra, en la promesa del Señor, y después de su ancianidad lo hizo padre. Gracia en el Antiguo Testamento es la palabra, la ley que fue dada a Moisés, en la ley, en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento encontramos la gracia en el Señor Jesucristo, pero yo también encuentro gracia en el Antiguo Testamento por la fe de estos hombres y de estas personas que creyeron en Dios. El mismo David
El mismo David, cuando Natán lo exhorta, cuando Natán lo amonesta, y él dice, he pecado contra Dios. Ahí halló gracia, porque el profeta, el vocero de Dios, el representante de Dios le dice, y hoy Jehová ha remitido tu pecado. Eso es gracia. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos los hombres, todos hemos pecado. Hay que hacer claridad de qué es que están hablando de salvación. Porque ahora mismo el gerente del Banco Mundial, el gerente del Banco Europeo, cualquier rico millonario, cualquier reina de belleza, cualquier persona que esté económicamente bien y que no tenga problemas de salud y que esté a punto de ir a un gran agasajo, ¿y de qué me hablan estos? ¿De qué me están hablando? ¿Yo de qué tengo que ser salva? No me estoy ahogando, no me estoy incendiando, no estoy enferma, no estoy pobre, soy rico, soy guapo, soy guapa. Vas a ser salvo de la condenación eterna, del mismo infierno, porque todos hemos pecado. Y la gracia de Dios es recibir al Señor Jesucristo. El perdón de nuestros pecados ya lo pagó Él en la cruz del Calvario, por ti y por mí. Eso es gracia. Y eso lo encontramos en el Antiguo Testamento, cuando a través de los sacrificios y de los ritos estos, de los corderos, de los bueyes, de los toros y de las palominas, gracia, que el culpable transfería la culpa a un animal inocente, y el culpable se iba a seguir pachangueando, diríamos, y el corderito que era inocente pagaba con su sangre. Un prototipo, una anunciación de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Debe ser. Amén. Amén. Pastor Benjamín. Hay algo muy importante que quiero aclarar, es de que la pregunta es ¿qué es el tiempo de la ley? Y fue un tiempo para el pueblo de Israel muy pesado. Y quiero decirle que fue algo muy pesado. Fue un tiempo para el pueblo de Israel que constaba de muchos principios, de muchas reglas, de muchas ceremonias, de muchos símbolos que tenían como fin hacer recordar frecuentemente al pueblo sus deberes, sus responsabilidades, y esto incluía la ley. Ahora, quiero que usted entienda algo. Usted leerá el libro de Éxodo, capítulo 32, y en el versículo 7, el versículo 9, el versículo 27 y 21. Usted lea el capítulo 32, pero yo le quiero enseñar algo. Dios saca al pueblo con portentosos milagros de Egipto. Y entonces Dios prepara a Moisés y hace que Moisés suba a ese monte. Sube al monte y ahí el Señor, Dios le da a Moisés con su propio dedo. Dios escribe en 2 tablas, escribe 10 pequeños mandamientos. Escuche bien esto. Entonces, fueron 40 días y 40 noches donde Moisés no comió ni bebió. Estaba en la presencia del Señor. Cuando Moisés regresa de ahí, viene lleno de la presencia de Dios. Cuando él está bajando, sucede algo. El pueblo de Israel, ¿sabe qué había hecho? Había hecho un becerro de oro, con todas las alhajas de las mujeres, con todas las joyas. Hicieron un becerro de oro porque Moisés se tardaba y ellos habían visto cómo Dios se había manifestado en sus vidas. ¿Y sabe qué? Ellos no supieron esperar. No vieron cómo el Señor, cómo Dios les sacó de Egipto con 10 plagas, donde hubo oscuridad y ellos tuvieron luz, donde hubo vida y los demás tuvieron muerte. No vieron eso. Donde Dios les abrió el mar cuando el ejército les iba a destruir. Pero quiero llegar a algo. Todos esos milagros. Pero recuerde usted cuando Dios en el desierto les dio en la noche que hay mucho frío, les mandó un aire acondicionado celestial. ¿Qué te parece, hermano? Una nube de fuego. Y de día, pues, aire acondicionado celestial. Muy bien, él baja y ¿sabe qué? Y Dios le dice a Moisés, Moisés, tu pueblo, mira lo que está haciendo tu pueblo. Entonces, Dios, el corazón de Dios se hace pequeño. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué hizo Dios? ¿O qué hizo Moisés? Moisés tomó 10 pequeños mandamientos, 10 pequeños, fáciles y sencillos mandamientos, y los metió en la caja del arca. Y ¿sabe qué? Para que pudieran, como no entendieron esos pequeños, sencillos 10 mandamientos, les hizo que escribiera una cantidad de normas, una cantidad de principios, de reglas, de símbolos,
y ritos que dice la Escritura en Hechos que Pedro dice que ni nuestros padres no pudieron cumplir. Entonces Dios tuvo que permitir que Moisés hiciera todos esos escritos, más de 600 reglas, ritos, normas, principios, por no entender la sencillez de los 10 mandamientos. Y hoy en día nos sucede algo. Ahora que estamos en la gracia, dice que ¿quién vino a romper la ley? Jesús. Jesús no vino a destruir los 10 mandamientos, escuche bien. Vino a romper esos 600 y pico de reglas y principios que no sirven para nada. Porque el hombre mató todo el tiempo becerros, corderos y de todo. Esa sangre no funcionó nada. Hay algo que me impacta, pastor, y yo quiero decirlo hoy a la audiencia. Dice la Escritura que cuando Dios se entristeció, ¿sabe qué mandó a hacer Dios a Moisés para que tener el contento del corazón de Dios? Los levitas, que eran los sacerdotes, dice que tomaron, cada uno de sus hermanos tomaron una espada. Y sabe, y en vez de proclamar los 10 sencillos mandamientos, empezaron a cortarle la cabeza a los hermanos que habían pecado. ¿Qué le parece nosotros como sacerdotes? Cortándole la espada a aquel que pecó. Pues ¿sabe qué? Ese día dice que murieron, dice la Escritura, en Éxodo 32, usted puede leer eso. Murieron 3,000 personas por haber hecho eso. Porque entonces, ¿cómo empezó ese sacerdocio? Jesús dijo, se terminó, consumado es. En la cruz del Calvario, las 7 palabras preciosas de Jesús. Perdonó, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Otra vez, perdónalos, Señor. Y cuando Él dijo consumado es, se terminaron estas reglas, se terminaron estos ritos, se terminaron estos principios. Y sabe, el Señor viene y saca esos 10 mandamientos una vez más y dice, amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu fuerza, con toda tu mente, con todo tu corazón, y a tu prójimo como a ti mismo. Ahora Jesús la pone súper más sencillo. Amar a Dios sobre todas las cosas, pero jamás abolió los 10 mandamientos, donde dice no te harás, amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente y con todo tu corazón, y no te harás dioses ajenos delante de mí. Pero hoy en día, ¿qué pasa? Todavía hay muchas religiones que están bajo la ley, haciendo imágenes y ritos que no tienen ningún poder, inclusive no tienen ningún trasfondo bíblico, solamente en la ley. Y Jesús vino a destruir la ley en la cruz del Calvario, y Él dice, yo soy el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Amén. Y entramos en un tiempo de gracia. Amén. Amén. Pastores, estamos terminando, nos queda poco tiempo, y es lo que ocurre aquí en estos medios, que yo tengo ganas de estar arriba con el Señor para que no tener hora. Pero aquí, mientras que estamos, hay que controlar el tiempo. Pues sí, referente a la ley y la gracia, y si algún día esa gracia se va a terminar, también podemos ir hilando estas dos preguntas para ir terminando y diciendo a la audiencia unas palabras para motivarles a acercarse al trono del Señor. Bueno, la Biblia dice, ¿no?, de que la ley y los profetas fueron hasta Juan, y luego de ahí las buenas nuevas, el evangelio es anunciado, la salvación, la gracia es anunciada, ¿no? Pero claro, yo estaba leyendo aquí en Santiago capítulo 2, ¿no?, donde dice que la fe sin obras es muerta, ¿no? Nosotros creemos que hemos recibido el regalo de la salvación, pero hay que cuidarla con nuestras obras, hay que cuidarlas, ¿no? Y no basta con creer, dice, ¿no? Creéis que Dios es uno, ¿no? Los demonios también creen, dice, y tiemblan. Y muchos de nosotros no temblamos. Por nuestras obras nos con nuestras obras nos condenamos. Entonces, estamos en el tiempo de gracia, y de todos los que nos están viendo, este es un tiempo en que las puertas están abiertas. Dios está abriendo la puerta para que tú, que nos estás oyendo, te arrepientas, recibas a Cristo como Señor y Salvador, y tus problemas que han sido hasta hoy hagas un corte,
donde tú recibas a Cristo como Salvador, te acerques al trono de la gracia, le pidas perdón porque todos hemos pecado y por haber pecado estamos condenados a muerte, estamos condenados a veces a enfermedades que tenemos que llevar el resto de nuestros días. Dice que Él se hizo maldito en la cruz y llevó consigo nuestras enfermedades. ¿Hay un tiempo en que se acabará la gracia? Claro, en Malaquías capítulo 4 dice, porque aquí viene el día ardiente como un horno y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no los dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, a los que creen en Jesucristo como Señor y Salvador, a los que creemos en la gracia de Dios, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. Y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Dios no se agrada ya en los sacrificios. Dios se agrada en los sacrificios del ayuno, la oración está bien, tengo que ayunar, orar, muy bien, pero más que todo, Él se agrada en obediencia. Amén. Un pueblo que obedezca. Amén. Amén. Pastor Pablo. Bueno, un abrazo a la audiencia también. Yo creo que antes de Cristo, alguien ya había roto todo ese protocolo, el muro de la ley antigua. Creo que alguien ya había roto, conocemos muchos, aquellas dos personas que entre Jonatán y David. Sabemos que por la ley muchas veces el enemigo tiene que ser aniquilado, ¿verdad? Y entonces por la ley humana. Pero ellos conocieron esa ley de gracia de Dios. Dice que ni su padre propio pudo romper aquello. Mi padre tenía, digamos, una manía de hacer un sacrificio a los ídolos. Entonces, por cual sus hijos tuvimos ese don de regalo, de gracia de Dios, y podemos romper. Hoy en día mi padre anda ayunando, orando, y la verdad que tuvo esa gracia de Dios y tuvo esa sanidad y paz en su interior. Ahora, y después de eso, pues vemos que también hay alguien que reconoció este hombre tan sencillo, pero era un hombre avaro y que era un perseguidor que mataba según la ley. El mandamiento de la ley tenía que matarle a los cristianos. Estoy hablando de Saulo. Entonces, ¿sabes qué, mis hermanos? Y entendió, y claramente dice que en 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 13, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, injuriador, mas fui recibido por misericordia, por lo hice, por ignorancia, incredulidad. Entonces quiere decir que él no conocía la ley, porque Jesús dijo, yo no vine para quitar la ley, sino a respetar la ley. Porque la ley dice que no matemos, pero la ley lo ocultamos bajo la mesa, y por cual empezamos a matar. Entonces por eso, este hombre, como era antes, como era después, y al mundo entero pudo impactar. Eso es lo que a mí me impacta. Y dice que en Génesis, dice, dijo Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Entonces, ¿por qué es lo que nos está diciendo? ¿Qué es lo que está diciendo esta persona? Está pidiendo una gracia, que esa gracia es una ley que nadie te lo puede dar, solamente el Señor Jesús. Entonces, por cual, y cuando conocemos eso, ya no le importa, pasamos de la ley, porque la ley se cumple en nosotros. ¿Por qué? Ya no mentimos, ya no matamos, ya no robamos. La ley que enseña, no mates, no robes, pero seguimos haciendo. A la vez parece que la ley se cumple de aquello. Pero la ley de Dios es al contrario, edifica al hombre y da una vida íntegra al hombre. Es lo cual que por esa gracia yo fui restaurado, mi matrimonio, porque por la ley yo me podía haber separado. Porque la ley de Dios dice que no puede separarte, que dice que ningún hombre separe lo que Dios unió. Pero había un tiempo de que la humanidad, y me daba, digamos, ideas para que yo me separara de mi familia.
Hay momentos que quizá como cristiano, como persona, estás pasando tremendas situaciones. En este tiempo el enemigo lamentablemente se ha metido en matrimonios, en este tiempo de crisis. Yo te digo, amigo mío, amiga mía, no sé cuál es tu situación, hay un Señor que rompe todas las barreras de la ley y por cual te va a traer una sanidad divina en tu matrimonio y en tu financiera, Amén. en tu sanidad, en tu tristeza. Si tú tienes soledad, hay alguien que está en tu lado, rompió todas esas barreras. Y por cual muchas veces nosotros no podemos acceder, pero según las normas de la ley, hacia el rey. Claro, según la ley debían apedrear Claro. a aquella que habían visto en pleno acto de adulterio. Efectivamente. Pero según la gracia, claro, Jesús les dijo, por la dureza de vuestros corazones, os divorciáis. Bueno, el tiempo se nos acaba, ya solamente decir que la ley dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, tus fuerzas, tu mente, pero la gracia dice, aquí está el amor, no en que nosotros amamos a Dios, sino que Él nos amó primero. La ley dice y habla de lo que el hombre debe hacer para Dios, sin embargo la gracia cuenta lo que Cristo ha hecho por nosotros. Amén. Cristo es el fin de la ley, o sea, el cumplimiento de la ley, y ahora vivimos en la gracia. Amén. La ley se dirige al hombre como parte de la vieja creación y la gracia hace a un hombre un miembro de la nueva creación. Este es el tiempo de que el Señor está como abogado defensor nuestro, pero un día estará como juez. Amén. Así que esta es su oportunidad. Si usted está allí, donde está, reciba al Señor como único y suficiente Salvador de su vida. Gracias por haber estado ahí. Amén. Cristo quiere acercarse a usted, permítale que entre en su corazón y le dé vida. Amén. Gracias, pastores, por este día. Amén. Y hasta el próximo día. Dios los bendiga. Bendiciones.